Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Mete Emoción. ¿Cómo estás, Moni? Hoy traigo una mezcla de emociones. Estoy tranquila, cansada y ansiosa por tocar estos temas que traemos en la cabeza para poder compartir con ustedes. Y el día de hoy tenemos una pregunta muy interesante que nos comparte Cris sobre su nena. Vamos a escucharla. El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de viajar a un concurso de comida con mi familia, en específico con mi hija más grande. Y desde que tomamos la decisión de hacer esta aventura juntos, pues nos estuvimos mentalizando muchísimo al vamos a ganar y vamos a ganar y nos vamos a subir al escenario. A lo largo del concurso ya nos habíamos cambiado de ropa y dijimos, no, o sea, nos vamos a volver a poner las playeras del equipo porque nos vamos a subir al escenario, ¿no? A lo largo de las premiaciones, conforme fuimos escuchando los nombres de otros equipos y todo, pues la emoción de nuestra niña fue disminuyendo hasta ya terminadas las premiaciones cuando nos dijo, no, es que cuando escuché, digamos, el segundo resultado, yo sabía que ya no íbamos a ganar. ¿Qué debimos de haber hecho? No nombrar este tipo de emociones o no poner tan altas nuestras expectativas. Tanto mi esposo como yo coincidimos en este punto de que había sido lo más difícil de toda la experiencia, ¿no? El decirle a ella, pues no ganamos, pero estuvo bien, disfrutamos otro tipo de cosas, como que caímos en esta disyuntiva de si ahora le estábamos dando el mensaje contrario, como de confórmate con lo que hubo. Pues me encantaría saber cómo se aborda de manera asertiva una situación o una vivencia como este tipo. Gracias. Cris, muchísimas gracias por haber sido tan compartida con nosotros en contarnos esta situación que viviste. Quizá más de una familia se va a identificar con ustedes en la experiencia de ver a nuestros hijos perder algún concurso, alguna competencia, y es interesante lo que nos genera ver a nuestros hijos sentir esta mezcla de sentimientos cuando no ganamos. Y es que he de confesar que a mí, personalmente, en el trabajo que he hecho y en lo que he visto, no me encantan las competencias. Prefiero esta parte del trabajo colaborativo, pero al final es enfrentarte a que el mundo también tiene competencias, ¿no? Hasta para encontrar un trabajo tienes que competir, o sea, al final eres parte de un grupo del que tienes que de repente en algunas cosas sobresalir o demostrarle a los demás que tú eres el candidato ideal para tener esta situación. Entonces, esto se presta también a la competencia al final. Y creo que, como siempre dices, Moni, y digo siempre que es algo que me encanta, esta parte de los niños tienen algo que aprender con todo esto que les pasa, ¿no? Entonces, ¿qué puede aprender nuestro pequeño a partir de esta situación? Creo que es lo que podemos rescatar y al final creo que es lo que Cris nos está preguntando, ¿no? ¿Cómo podemos orientarla para que realmente se genere un aprendizaje de esta situación? Y es que es difícil salirnos del tema de sentirnos evaluados. Yo he reflexionado en cómo desde que los niños nacen empiezan a tener calificaciones y números y evaluaciones y tablas y desarrollo, y al final creo que estamos en una sociedad muy de competencia, o sea, al final de el mejor en este deporte, el mejor en esta materia, la escuela con mayor rendimiento, y entonces como que todo el tiempo estamos buscando esta parte como de superar al otro. Y en todo el trabajo que nosotros vamos buscando la disciplina positiva, vamos enfocándonos más bien en identificar las fortalezas, las habilidades, las virtudes y el proceso personalizado, en la parte individual de cada persona, no en comparación a alguien más. Y ahí es en donde empezamos a romper estos patrones, porque al final no es que no queramos ganar, es que el enfoque que damos no es a la competencia, sino al aprendizaje y al proceso. Hay veces que ganamos con muy poco esfuerzo y hay veces que dimos todo nuestro esfuerzo y no logramos ganar. Y entonces si el foco de valor es el lugar en el que llegas al final, pues entonces el proceso puede ser muy decepcionante o incluso muy simplificado. Sí, y es que en una competencia no solo depende de ti, depende también de las habilidades y de el esfuerzo que ponen también los otros. Entonces, creo que sí es muy importante trabajar con nuestros niños, el que pongan su mayor esfuerzo en lo que están haciendo, el que realmente valoren el proceso y realmente puedan hacer esta autoevaluación de qué fue lo que hice en el proceso y qué es lo que puedo hacer mejor. Y como en todo, partimos de nosotros. Es estar en esta observación constante y en este reconocimiento constante que creo que nosotros, por crianza y desde donde venimos, no hemos sido educados en fijarnos en el proceso, sino más bien en ver los resultados.
crecimos con el cuadro de honor, crecimos con esta calificación, quién es el mejor, incluso en algunas escuelas me acuerdo que nos sentaban de un lado a los que tenían buenas calificaciones y del otro lado a los burros llamados así, ¿no? Entonces sí era muy triste que todo el tiempo estaban evaluando. Incluso tengo un tema hasta con los payasitos que a veces es de, a ver, las niñas contra los niños, y cómo gritan las niñas, y cómo gritan los niños, y cómo hacen... Y todo el tiempo es estar en esta competencia que justo nos lleva a ser la sociedad competitiva que somos y que volvemos a lo mismo. Creo que depende más del enfoque que de si eso está bien o está mal. Claro, porque lo que realmente nosotros queremos es que la mirada sea en el proceso y no en el resultado. El resultado, como dices, no depende de nosotros, depende de un montón de otros factores, pero cuando uno se compromete en el proceso, ganas aunque hayas perdido. Y me remonta mucho al capítulo que hicimos del desarrollo de la autoestima. Cuando queremos construir la autoestima de nuestros niños, no podemos hacerlo basados en lo que otro niño hace, en ve lo que fulanito hace para que lo hagas tú, o fulanito ya no hace esto para que lo dejes de hacer tú. Y entonces cuando todo el tiempo le estamos enseñando la mirada al niño de te veo comparado con alguien más, la sensación es voy a buscar a costa de lo que sea ganarle a esas personas porque no creo yo ser suficiente, tengo que ser de una manera distinta o tengo que ser como alguien más o tengo que hacer otras cosas. Y lo que queremos es que nuestros hijos basen su autoestima en quiénes son y el valor que tienen de manera intrínseca y saber que pueden mejorar, que pueden aprender, que pueden desarrollar habilidades, pero no comparados a alguien más, sino a ellos mismos y a su propio proceso. A mí me encantó que una vez mi hijo llegó, tenía como 5 años, y llegó y me dijo, mamá, ¿qué crees? Hicimos una carrera y mis amigos estaban muy tristes porque no ganamos. Y yo les dije, amigos, no se preocupen, no ganamos la medalla que dio la maestra, pero ganamos la medalla de la diversión. Y digo, me encantó esta idea de cómo ir generando el proceso. No es necesariamente que, como nos decían antes, ¿no? Lo importante es divertirte. Sí, lo importante es divertirte y creo que sí, esa parte es muy importante, sobre todo si es un concurso que debería ser divertido, pero también que empieces a ver qué hiciste bien, en dónde te esforzaste más, cuál es tu área de oportunidad y si puedes cambiarla o no. Y de ahí empezar a trabajar en tus fortalezas para seguirlas desarrollando. Y es que si ganamos un concurso nos quedamos con el gané y si perdimos un concurso pasamos a un proceso de reflexión de qué pude haber hecho mejor. Y ahí es en donde empezamos pues de esta manera a aprender, que es la parte que decías hace un ratito, todo es una oportunidad de aprendizaje. Me gusta la experiencia que Cris nos comparte porque además no fue un concurso individual, fue un concurso familiar, fue un concurso en donde los 3 estaban involucrados en el proceso, donde hubo sacrificios, donde viajaron, donde fue toda una experiencia y que es esta parte que Cris decía al final, ¿no? Todo esto que obtuvimos no lo perdimos por haber perdido y no lo hubiéramos ganado solo por ganar, sino lo obtuvimos como parte de la experiencia. Y creo que ahí la línea es hacer las cosas para ganar, pero sabiendo que lo más importante no es el premio. Porque el premio dura un poquito porque al rato viene otro concurso o al rato viene alguien más o incluso pues fue una única experiencia de la que no sacamos nada y lo que estamos buscando es más bien el enfoque en el proceso individual de desarrollo de las virtudes y de las habilidades que vamos desarrollando para que esa experiencia que sea ganar o perder nos permita seguir avanzando y seguir creciendo y pues al final aprovechar las oportunidades de la vida para madurar. Creo que justo en este proceso vale la pena recordar que no todo es blanco o negro. Al final hay tonalidades y entonces yo puedo ganar de todo lo que aprendí, de toda la experiencia que tuve, de lo que hicimos como familia, de cómo transitamos toda esta parte para poder decir, ahora sí llegamos al final de la carrera. E incluso creo que vale la pena hacer una reflexión antes de que alguien más te diga si ganaste o perdiste, de lo que aprendiste y lo que creciste en este proceso. Y al final sí, con el veredicto pues ganarás y aprenderás algo más, ¿no? Porque si te dicen que ganaste pues también está muy padre y si te dicen que perdiste pues a lo mejor no está muy padre, pero también puedes aprender un montón de eso. Que recientemente platicaba con alguien que me decía que uno de sus familiares no contrataba gente en el trabajo que había tenido cuadro de honor, buenas calificaciones, siempre el puro 10, porque él decía a esta persona que la tolerancia a la frustración de la gente que está tan acostumbrada al éxito es mínima y cuando una persona pues no fue de las mejores calificaciones, repitió varios exámenes y le tuvo que estar echando ganas y haciendo un montón de cosas para sacarla,
pues al menos algo que había desarrollado es esta capacidad de enfrentarte al fracaso. Y creo que para mí de las cosas más relevantes, y me encantaría que pudiéramos hacer un capítulo completo de eso, es cómo resignificamos el error para que no se convierta en esto negativo, estigmatizado, que nos atora y que nos marca y que no nos gusta ni siquiera hablar de eso, cuando creo que podríamos hacer una muy buena reflexión de lo que hemos ganado cuando no lo hemos hecho bien, de lo que hemos aprendido, de esas lecciones básicas que hemos aprendido y que no la hubiéramos aprendido de una manera diferente si nos hubiera salido todo muy bien y a la primera. De hecho, nos encanta porque hay experiencias de profesionistas o de inventos súper importantes que han salido de errores que comete la gente y que pues deciden transformar este error en algo que es positivo y que es benéfico para los demás. Y quisiera yo regresarme a la parte de aprovechar esta circunstancia también para el tema de conectar con la emoción que sentimos cuando perdemos. Porque en realidad, como decimos, las emociones no se pueden enseñar en teoría, se enseñan en la práctica cuando las estamos sintiendo. Y todo esto que sentimos cuando las cosas no salen o no funcionaron o no tuvieron el resultado que buscábamos, toda esta mezcla de frustración, de tristeza, de desesperación, de angustia, de decepción que sentimos, no hay mejor momento para nombrarlo, para identificarlo, para conectar con ello, que cuando lo estamos sintiendo. Entonces, cuando tengamos este tipo de experiencias, podemos ayudar a nuestros hijos a identificar el nombre de esto que sentimos, a darle este valor, a darle esta voz y a buscar estas estrategias para poder hablar de ello, porque eso es lo que nos va a permitir seguir ampliando también el repertorio emocional que tenemos y con ello, pues también que en futuras ocasiones podamos identificar de manera más precisa o incluso asertiva esta emoción para poderla transitar de mejor manera. Y en este proceso de nombrarla para los niños también es importante compartirles cómo nos sentimos nosotros, porque seguramente, aunque haya sido de ellos la competencia, también nosotros sentimos frustración, también nosotros sentimos tristeza, también nosotros teníamos un montón de expectativas del concurso y de lo que sucedió como resultado final. Entonces creo que también desde esta empatía, no sin juzgar y sin culpar, sino en una reflexión, es muy interesante que los niños vean que nosotros también sentimos y también nos sentimos de esa manera. Que seguimos trabajando en esta creencia de que tenemos que rescatar a los niños de lo que están sintiendo. Y creo que lo vivimos bastante, o sea, al final es, mi hija se sintió triste, frustrada, enojada porque perdió y al final encuentra incluso este escudo de, pues no me importa, o no era tan importante, o ya sabía que íbamos a perder, y nosotros vamos buscando maneras de consolar esa creencia, ¿no? O sea, como de minimizar o de querer voltear el foco, y también se vale decir como, hoy todos nos sentimos frustrados porque no salió como queríamos, y se vale nombrarlo, y se vale decirlo, y se vale sentirlo, y después sacamos el aprendizaje de eso. O sea, no tendría que ser inmediatamente cuando logramos ver lo positivo de la experiencia, porque sí le damos un lugar a la emoción, porque se vale sentirse de esa manera, y yo puedo contarte cómo me siento yo, y como lo hemos dicho en otras veces, a lo mejor para mí fue más tristeza y para ti fue más enojo, para alguien más puede generar un sentimiento de injusticia, o sea, no tendríamos que estar sintiendo lo mismo con la circunstancia que compartimos. Así que ahí creo que también vale la pena que pues validemos estas emociones para que le demos un lugar, las transitemos y que con eso cerremos el proceso para que nos permita tener mucho más claridad para aprender las lecciones detrás de estas experiencias. ¿Qué les parece si nos platican un poco de experiencias que han tenido en donde no ganaron o en donde sí ganaron, pero qué aprendieron en el proceso? Y creo que sería padre que si no hicieron reflexión y si no lo hicimos en el momento, creo que es una buena oportunidad para invitar a la reflexión y recordar con nuestros pequeños alguna situación que vivimos en donde ganaron, perdieron, ganamos, perdimos y en donde podemos reflexionar qué hicimos al respecto. Porque como decíamos hace un momento, nos vamos a enfrentar a la competencia en muchos momentos. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.